Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Cerramos los ojos y digámosle: Padre Celestial, gracias le damos por esta oportunidad, por este momento. Señor, bendice este video, que pueda llegar a muchas vidas, a muchos corazones, Señor, que pueda transformarla por medio de tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú orando en gran manera, Padre, que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, que nos des la inteligencia, Padre, la sabiduría, así también para aplicarla a nuestra vida. Y te pedimos que seas tú también recibiendo las alabanzas que te vamos a cantar en este momento, Señor. Bendice este culto de principio a fin, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, los vamos a dejar con el primer grupo de alabanza. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar en esta noche esta bella alabanza que se titula Pies Divinos. Bueno, mis hermanos, nos dejamos con la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Dios bendiga, hermanos. Vamos a cantar esta noche, manos cariñosas. Jesús, manos de
les bendiga, hermanos. Los dejamos con la predicación con nuestro hermano Kevin. Amén. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado esas alabanzas para nuestro Dios y hayan gozado así también. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento. Vamos a buscar el libro de Romanos y vamos a buscar el capítulo 2. Ustedes lo pueden buscar en la palabra de Dios y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar en este momento y lo vamos a decir: Padre Celestial, te pedimos que seas tú hablando nuestra vida, en nuestros corazones, Señor, que seas tú manifestándote por medio de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos por medio de ella, Padre, que nos ayudes a poderla comprender, Señor, y que nos ayudes también a poder retenerla en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderla poner en práctica por medio de la sabiduría, Señor. Te pedimos que nos inundes de tu Espíritu, Señor, en este momento, Padre, y te lo agradecemos así también por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aquí está hablando básicamente la palabra de Dios de juzgar, de lo que nosotros usualmente hacemos con las demás personas, y esto es algo bien común. La palabra de Dios nos dice que primero tenemos que quitar la viga de nuestro ojo para luego nosotros poder señalar los problemas de las demás personas. Y esto es algo que muchas veces nosotros hacemos por naturaleza y lo hacemos tantas veces que estamos tan acostumbrados que ni siquiera nos damos cuenta cuando nosotros lo hacemos. Cuando nosotros estamos hablando de nuestros hermanos, cuando nosotros estamos señalando los pecados de nuestros hermanos, y según la palabra de Dios nosotros estamos cometiendo los mismos pecados. Cuando estaba el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que había una mujer que la habían encontrado en un pecado, la querían apedrear, y nuestro Señor Jesucristo les dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchas veces nosotros juzgamos a las demás personas, muchas veces nosotros hablamos de las demás personas y nosotros estamos en el mismo pecado, o aún estamos cometiendo otros pecados que según el ser humano es peor, aunque la palabra de Dios no habla de niveles de pecado, solamente pecados perdonables y el pecado imperdonable. Entonces dice en el versículo 1, dice: por lo cual eres inexcusable. Todos sabemos qué significa inexcusable, no hay excusa. Que nosotros vamos a decir de que porque nosotros somos cristianos no nos va a pasar nada, siempre nos va a llegar juicio. Que porque nosotros somos ateos y no creemos en Dios y no nos va a pasar nada, siempre nos va a llegar juicio. Que porque nosotros tal vez estamos sometidos a Dios y si nosotros estamos cometiendo los mismos pecados, pues entonces siempre nos va a llegar el juicio. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si nosotros leemos en estos versículos, la palabra de Dios nos está diciendo de que nosotros señalamos el pecado del prójimo cuando nosotros estamos en el mismo pecado. La palabra de Dios en Gálatas nos dice, y más adelante lo vamos a ver, lo vamos a leer, la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros caminamos recto ante el Señor, muchas veces juzgamos a las demás personas, muchas veces nos convertimos en personas que juzgan, valga la redundancia, pero porque nosotros caminamos recto delante de Dios. Pero acá la palabra de Dios nos está hablando que nosotros muchas veces venimos y juzgamos a los demás cuando nosotros estamos cometiendo el mismo pecado. Entonces, acá en la tierra sabemos que nosotros tenemos distintos pecados,
y nosotros debemos de compadecernos a los pecados de las otras personas, debemos de comprenderlo. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de comprender y no debemos de señalar, porque no vaya a ser que más adelante nosotros caigamos en el mismo pecado. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia para con las demás personas, así también en los pecados que las otras personas se encuentren. Y la palabra de Dios nos invita a que nos apoyemos unos a otros para que podamos mejorar, para que podamos salir adelante también de los pecados que muchas veces se arraigan a nuestra vida, que se pegan en nosotros, en nuestro diario vivir, y que nosotros muchas veces no lo podemos quitar tan fácil si no es con ayuda de alguien más o principalmente con la ayuda de Dios. Entonces dice en el versículo 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio siempre nos va a llegar. Cuando nosotros estamos acá en la tierra y cometen un delito, digamos acá en El Salvador, si alguien comete un delito, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es salir huyendo para otro país, o lo que vemos en las películas, que huyen, piden pasaportes falsos y se van a esconder y van a un lugar donde no los pueden encontrar, donde la ley de ese país no pueda llegar. Mas sin embargo, la ley de Dios no aplica para regiones, no aplica también para el tipo de personas, para la raza, no aplica ni incluso para religiones, no aplica para nada de eso. El juicio de Dios, sea donde sea, va a llegar, estemos donde estemos, ese juicio siempre va a caer. Aunque intentemos escondernos, siempre nos va a pasar. Un claro ejemplo, podemos ver a Jonás. Jonás huyó de lo que Dios le había encomendado, lo que Dios le mandó, y ahí donde él fue, ahí le llegó el juicio. Ahí es donde él estuvo, ahí llegó la consecuencia del pecado que había cometido. Entonces, esto es, según la palabra, según verdad. Esto es cierto, esto es no se puede refutar. O sea, siempre va a suceder, siempre va a pasar. Aunque nosotros hagamos lo que hagamos, pues eso siempre va a llegar. Posiblemente si nosotros nos arrepentamos, vamos a tener la misericordia de Dios, pero va a ser la única manera. De lo contrario, si no nos arrepentimos, ese juicio nos va a alcanzar, ese juicio nos va a llegar donde quiera que nosotros estemos. Y dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, lo que les decía, no vamos a poder escapar del juicio de Dios. Ahorita estamos en un periodo de gracia donde podemos tener misericordia de Dios, podemos tener el perdón de los pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero van a haber épocas, van a haber tiempos en donde esa gracia ya no va a estar, y las personas que se encuentren en esta tierra no van a poder tener cómo escapar del juicio de Dios. La gente del mundo actualmente no pueden escapar del juicio de Dios, y eso lo podemos ver en estos grupos delictivos que están hoy en día, que crecieron, que esas personas hicieron sus cosas y no pudieron escapar del juicio de Dios. Igualmente, juzgar no es matar a una persona, juzgar no es hacerle un daño físico a una persona, aunque mentalmente sí lo sea. Pero aún con algo tan sencillo como es juzgar, el juicio también nos va a llegar a nosotros en algún momento, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no nos cambiamos, e incluso hasta es necesario pedir perdón a las personas en el caso que nosotros querramos un arrepentimiento verdadero. El juicio siempre va a estar, pero nosotros, por eso la palabra de Dios nos invita a que nosotros no juzguemos cuando nosotros estamos en el mismo camino, cuando nosotros estamos en el mismo pecado, porque lo hacemos delante de la gente, lo hacemos delante de los demás, y nosotros estamos haciendo lo mismo, nosotros lo estamos cometiendo. Dice en el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí está hablando de Dios. Dios tiene esos tres atributos, que es benignidad, paciencia y longanimidad. La benignidad es el hecho de querer hacer un bien a las personas. Dios tiene benignidad con cada uno de nosotros, porque siempre busca hacernos bien. Aunque nosotros estemos en medio de dificultades, es un bien para nosotros, porque vamos a comprender. Si a nosotros nos vino juicio porque nosotros hemos juzgado a una persona, parte de la benignidad es ese juicio,
Porque cuando nosotros estemos en medio del juicio, nosotros vamos a comprender, nosotros nos vamos a analizar y vamos a decir, esto fue lo que hice mal. Y eso nos va a llevar a que nosotros recapacitemos, que nos arrepintamos, que cambiemos y que no lo volvamos a hacer. Y eso al final va a ser para nuestro bien. Todo va a obrar para mejor. Todo va a obrar mejor para con nosotros, porque es parte de la benignidad de Dios. Aún así, aunque nosotros juzguemos a las demás personas, Dios siempre nos sigue bendiciendo. Dios siempre nos sigue dando cosas para que nosotros podamos vivir. Cosas materiales así también para nuestros gustos. Porque Dios tiene eso, es bueno. Cosas que nosotros como seres humanos muchas veces no podemos hacer con las demás personas porque nuestro corazón se llena de cosas malas. Luego dice acá la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque las personas dicen, hay personas extremadamente, se podría decir, influenciadas por el enemigo acá en esta tierra, que nosotros las conocemos como malas, y a esas personas no les sucede nada. Y nosotros decimos, y de ahí salió el dicho famoso en este mundo que dice que la mala hierba nunca muere, porque las personas esperan la maldad para esas otras personas. Pero Dios tiene paciencia con esas personas. Dios tiene paciencia que antes de que le llegue el juicio espera que esas personas se arrepientan. Hay personas que lo hacen, hay personas que no lo hacen. Y siempre a las personas que no lo hacen le llega el juicio. Y un juicio terrible que muchas veces nosotros no vemos qué tan profundo es y qué tan malo, que solamente la persona que lo está pasando siente aquel dolor y aún así deciden no cambiar, aún así deciden no arrepentirse. Pero esa es la paciencia que Dios les ha tenido a ellos y aún la paciencia que Dios nos ha tenido a nosotros, porque no podemos negar que en más de algún momento nosotros también hemos juzgado. No podemos negar que también nosotros, cometiendo el pecado, hemos hablado del mismo pecado de la otra persona. Y dice también la longanimidad. La longanimidad es similar a la paciencia, pero esta incluye algo más. Incluye que a pesar de que a nosotros nos estén haciendo mal, pues nosotros tenemos la paciencia. Y es un atributo de Dios, que a pesar que nosotros hagamos las cosas mal, Dios aún así nos tiene paciencia para con ellos. Aún así Dios espera, aún así Dios no se apresura a mandar el juicio, porque tiene paciencia. Aunque nosotros dañemos a Dios, aunque nosotros le hagamos sentir mal con nuestras acciones, aún así Dios nos tiene paciencia en ese sentido. Y es lo que hace con las personas del mundo. Pero cuando el juicio les viene a esas personas, viene para que esas personas se terminen totalmente, aún con algo tan sencillo como lo es juzgar. Entonces dice, piensa esto, hombre, tú que juzgas lo que tal hace. No, en el 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué la benignidad nos guía al arrepentimiento? ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que se sienten mal, que a pesar que han hecho las cosas, a pesar que han hecho lo malo, Dios aún así los sigue bendiciendo. Dios aún así les sigue demostrando que los ama. Dios aún así les sigue ayudando con cosas de ese mundo. Y las personas haciendo el mal dicen, bueno, ¿yo qué he hecho para merecer esto? O sea, para que Dios aún así me pueda recibir, para que aún así, porque las personas se sienten culpables, dice, para que Dios me pueda recibir, más no saben que Dios siempre ha estado ahí esperándolo para que ellos puedan cambiar sus vidas y ellos le puedan recibir a Él. Entonces las personas piensan de que solo porque han hecho lo malo, Dios se ha volteado y Dios los ha dejado a un lado. Si bien es cierto, la palabra de Dios los dice que siempre los observa aún de lejos, pero los está observando, siempre cuida de ellos. Y las personas dicen, a pesar de todo lo malo que he hecho, aún así Dios me ama, Dios me abre las puertas, Dios quiere que esté dentro del redil. Y allí podemos ver muchas personas que han sido drogadictas, que han matado, personas que
han hecho infinidad de cosas y que se han arrepentido porque dicen, aún así, con todo lo que yo hice en mi vida, Dios ha sido bueno conmigo. Aún así han podido rescatar cosas materiales y dicen, esto es imposible que haya pasado, pero Dios obró por ellos. Entonces dice, la benignidad te guía al arrepentimiento. Aún así, el hecho de que le llegue juicio es algo bueno a las personas y eso hace que se arrepientan y cambien, como les mencionaba al principio. Dice en el 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Va a llegar un día donde el juicio nos va a alcanzar. No importa si es tarde, no importa si es temprano, pero va a llegar un día donde el juicio va a llegar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen las personas? Usualmente las personas ponen dureza en sus corazones y no se arrepienten. Y todavía reniegan, todavía reclaman porque les ha llegado juicio pensando que han hecho cosas buenas, cuando la verdad han hecho cosas malas que están acá escritas en la palabra de Dios. Entonces, y aún así, sin siquiera acercarse de Dios, con el primero que se resienten es con Dios. Hay personas tan sinvergüenzas, digámoslo así, que ni siquiera se acercan a Dios, pero cuando algo malo les pasa, el primer culpable es Dios. Ni siquiera buscan a Dios, pero el primer culpable es Dios. Cierran su corazón, no se quieren arrepentir, no quieren cambiar y viven en eso. Cuando llegue el juicio para ellos no va a haber vuelta atrás. Cuando llegue el juicio para ellos no van a tener chance muchas veces ni siquiera para arrepentirse. Entonces, nosotros no debemos endurecer nuestro corazón si nos está viniendo juicio. Más bien analizarnos por la benignidad de Dios. Nos ha llegado ese juicio, tenemos que analizarlo, cambiarlo de ser necesario y no volverlo a hacer. Tenemos que analizar nuestras vidas con el hecho de juzgar a las demás personas con el pecado, con algo tan simple. Pueden venir cosas malas a nuestra vida y luego nosotros nos estamos preguntando qué he hecho de malo como para que todo esto me venga. Pero cada día nosotros podemos analizar nuestras acciones de lo que hicimos durante el día y nosotros podemos cambiar el día siguiente y podemos mejorar el día siguiente y podemos dejar a un lado todos los pecados y todas las cosas que la palabra de Dios no quiere que nosotros hagamos, para que nosotros podamos ser mejores personas y que el juicio de Dios no llegue a nosotros, porque nosotros ni siquiera lo provocamos, ni siquiera lo juzgamos, ni siquiera cometimos el pecado. Entonces esto debe quedar en nuestra mente, en nuestros corazones. Y aquellas personas que han juzgado, aquellas personas que han hecho pecado y quieren arrepentirse y quieren tener misericordia de Dios para que el juicio no les pueda llegar, podemos hacer una oración en este momento, que es el primer paso de acercarse a Dios. Deben de tener un arrepentimiento genuino. Pero hagan esta oración conmigo para finalizar este video y repitan después de mí. Ahí donde se encuentren, díganle: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos en el próximo video y que Dios me los bendiga.